Ahora vamos a resolver ecuaciones en diferencias, conjunciones así, conjunciones que dependen de un n. Que no es otra cosa que una secuencia. Si uno tiene una función que depende de n, ¿cómo se puede representar esa función? Puedo dar su forma funcional, ¿no? O puedo decir que es la secuencia, que es una secuencia de números. Por ejemplo, una secuencia, 1 sobre 2 a la n. Aquí n pertenece a los naturales. Entonces, de ahora en adelante vamos a trabajar con funciones o con secuencias, mejor dicho, porque son de variable discreta, en este sentido. Bien. ¿Y cómo surge o por qué estamos interesados en estudiar la transformada Z de secuencias? Entonces resulta que cuando nosotros tenemos una función de estas así, una función que depende del tiempo de forma continua, esa función está guardando mucha información, ¿no? Podemos verlo como si fuese una señal que nos está dando mucha información en cada instante de tiempo. Conocemos cuál es el valor de la función, entonces tenemos toda la información. Sin embargo, no siempre uno puede obtener toda la información de algún sistema. Uno puede hacer mediciones, ¿no? Medir en ciertos tiempos. En cierto periodo de tiempo uno hace mediciones. O sencillamente uno puede, lo que se dice, digitalizar una señal. Entonces es guardar alguna información relevante y el resto olvidarla, ¿no? Entonces aquí, antes de hablar de la transformada Z, desarrollemos un poco esa idea que mencioné, eso de digitalizar una señal. Entonces tenemos dos tipos de señales. Usemos el lenguaje de señal, como lo menciona el libro en la introducción. Esto es como la introducción, la parte, la sección 6.1. Antes del libro mencionar la transformada Z, hace una digresión aquí sobre señales en tiempo discreto, sobre las ecuaciones en diferencia, que es el equivalente a ecuaciones diferenciales, pero ya en secuencias. Entonces el libro hace entonces pueden leer esto y hace una digresión aquí de lo que les voy a mostrar a continuación antes de definir la transformada Z. Entonces él dice, nosotros podemos tener la sección 6.1, una señal en tiempo continuo que vamos a denominarla como X sub A, una señal analógica que guarda toda la información de un cierto sistema. Bien. O podemos pensar en el procesamiento de imágenes, que uno le puede disminuirle la calidad, guardar cierta información. Entonces tenemos una señal analógica y con un proceso la podemos discretizar, entonces convertirla en una señal digital, que ya depende de n, no de t. Bien. Entonces ya esto es analógico, acá es digital. Entonces, como el proceso a grandes rasgos de digitalizar una señal. Y aquí es digital. Lo que se denomina digital es lo discreto, ¿no? Primero que todo, la pregunta que queremos responder es cómo se digitaliza una señal analógica y por qué se digitaliza. Bien. La pregunta del por qué es porque es más fácil guardar la información y transmitirla cuando digitalizo la señal. Bien, almacenar y transportar la información. Ahora, ¿cómo se hace? Entonces voy a dar el esquema, la idea. Entonces supongamos que tenemos la señal aquí, analógica,
Esto es una función de variable real, depende del tiempo t. Entonces podemos graficarla. Vamos que tenemos la gráfica aquí, en plano cartesiano, ¿no? Digamos que como el dominio de estas funciones es un t mayor que 0, la gráfica está hacia acá, hacia el lado derecho del plano. Bien, esa es la gráfica de la función x sub a de t que denominamos señal analógica. Entonces, en cada instante de tiempo tenemos información, ¿no? Este es el eje del tiempo. Bien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a muestrear la señal. Ahora, ¿cómo escoger qué información es más relevante? Eso dependerá del problema. Pero uno puede hacer un muestreo de la siguiente forma. Entonces, pues sería el primer paso para realizar la señal. Puedes escoger un periodo de muestreo T mayúscula, ¿cierto? Y muestra la señal en múltiplos de este periodo T. ¿Cómo así? Entonces, digamos que aquí está el periodo T. Yo la muestreo aquí en 2T también. 3T y así sucesivamente. Uno escoge si hace una muestra infinita, pero discreta o finita. 4T, etc. Entonces uno define de alguna forma una cuadrícula, una malla aquí con periodo T. Bien. Y aquí uno mira cuánto vale la función evaluada en estos múltiplos de T. Aquí, miren, cuánto vale la función aquí. Y uno lo que hace es guardar esta información solamente de la señal. Entre más pequeño sea T, y que quiere decir que mayor es la frecuencia de muestreo. Entonces estoy guardando más información. De hecho, se define la frecuencia de muestreo así. La frecuencia de muestreo se define como 1 sobre T, 1 sobre el periodo. Entonces, aquí es claro que si T es pequeño, 1 sobre T se hace grande, ¿no? Entonces la frecuencia de muestreo es mayor. Entonces ya no voy a guardar toda la información de la señal analógica, sino que guardo estos punticos, miren. Este aquí. Entonces sería el primer paso, definir un periodo de muestreo y guardar esa información. Ahora, uno puede, de hecho, todavía hacer otro proceso que se llama, aquí está, cuantificar la señal. Bien. Entonces, no solamente vamos a guardar algunos datos de esa señal analógica, como dice aquí, sino que también vamos a definir aquí una especie de cuadrícula, digamos, una mallita aquí. Entonces yo voy a aceptar en la información que voy a guardar, no voy a guardar cualquier valor punto flotante, digamos. Yo quiero guardar solo valores discretos. Entonces digamos que esto aquí vale 13. Entonces si el punto está a altura 2.8, digamos que ese puntico azul está en esta altura 2.8, yo no guardo el 2.8, sino que guardo el 3. Bien, lo más cercano a los valores que yo acepto. Digamos que por aquí está 4, 5. Digamos que yo voy a aceptar solo números enteros. 6. Entonces yo, por ejemplo, aquí, si este puntico está a altura 3.5 o 3.6, yo lo aproximo a 4 y guardo solo el número 4. Bien, entonces eso se llama decodificación. Y bueno, aquí nuevamente, aquí, en el primer paso ya perdí mucha información. En el primer paso dije que solo iba a guardar estos puntos. Y en ese segundo paso voy a hacer unas aproximaciones a los números que yo acepto. El 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, en estos casos pierdo ya información exacta de lo que vale la señal analógica en estos puntos. Eso va a generar algún ruido. ¿Bien? Llaman así en el contexto de los que estudian estas señales. Entonces genero algún ruido. Entonces tengo ese segundo paso, codificación, perdón, cuantificación, ¿no? Guardo algunos datos que
que yo generalmente voy a escoger como discretos. Bien, como menciono aquí, estas notas las puedo pasar, como preparando la clase, ¿no? Y el tercer paso se llama decodificación. Entonces voy a guardar la información. ¿Cómo la puedo guardar? Esos valores discretos que yo acepté en la cuantificación, los puedo pasar a números binarios, ¿no? Entonces puedo convertir el 3 a binario, el 4 a binario. Puedo hacer una asociación así. Los números de la forma nt, cuarto como una información así. Nt está asociado a algún número binario acá, digamos. Toda la final de toda esta señal analógica grande en tiempo continuo, voy a guardar algunos valores en cero, en lenguaje binario. Bien. De hecho, yo puedo construir una especie de tabla así. Aquí coloco números de esta forma, binarios. El primer número corresponde al primer muestreo, bien, al T. El segundo al siguiente muestreo. 1, 1, 1, así. Y de esa forma ya guardé la información relevante de esta señal en una tablita. Y eso lo guarda el computador. Entonces, cuando yo esté trabajando con esta señal analógica, ya me olvido de toda esta información que podría ser irrelevante por aquí, esta curva, y voy a tener solamente esta tablita. Bien. Eso se llama proceso de digitalizar la señal. Turno a la final queda con una especie de como una secuencia. Bien. El 1 se asocia con este número, el 2 se asocia con este número, y obtengo una secuencia como esta. Bien. Donde n en este caso representa el muestreo. Bien. La posición del muestreo, el muestreo enésimo. Entonces, de esa forma aparecen las secuencias aquí a jugar un papel. Bien. Entonces, vamos. Esto no es, solamente es una introducción, contextualización. Aquí hice unos dibujos. Toda la final, cuando uno ha discretizado la señal, ¿qué es lo que le va a quedar? Uno le queda simplemente una gráfica así, unos punticos, ¿no? Es como si aquí yo borrara la curva, la parte curva. Entonces de la señal a la final me quedaron esos puntos. Bien, entonces es la forma de representar una señal digital. Simplemente ubicar estos puntos. Entonces aquí en esta parte hablo de cómo representar señales discretas. Entonces tenemos una especie de puntos, que es lo que queda luego del muestreo. Tenemos la forma funcional de representar una señal digital, que no es más que una función definida por partes. Bien. Vamos a aceptar que estas señales digitales tengan como dominio el conjunto de los números enteros. Bien. Entonces, n puede ser aquí positivo o negativo. Puede ser 0, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica de esa secuencia, que la misma secuencia que está ahí graficada se puede representar funcionalmente así. Bien. Por ejemplo, 3 está entre 2 y 4. Entonces la función, esta señal, esta secuencia, 3, ¿qué valor toma? Toma el valor 5 menos 3, que es 2, ¿no? Que es lo mismo que se ha representado aquí. En 3 vale 2. Entonces, tenemos esas formas de representar las señales luego de haber discretizado. O una tabla, como estaba mostrando antes. Bien. Esta es la muestra. Muestreo enésimo. Y aquí el valor de la señal. Y esto es lo que yo decía, que lo podemos pasar a binario y guardarlo, número binario. O también se puede simplemente representar como una secuencia así, colocando sus primeros valores entre corchetes. Bien.
Entonces, todas estas representaciones que estoy haciendo aquí es de la misma secuencia o señal digital, como quieran. Bien. Sin embargo, aquí sí se usa una notación de una flechita para indicar que la señal evaluada en cero es cero, en este caso, y que hacia la derecha pues sería x evaluado en 1 queda 1, x evaluado en 2 queda 3. Y hacia la izquierda pues quiere decir que esto es x evaluado en menos 1. Bien, esta flechita indica cuál es el valor de la señal evaluada en cero, y de ahí ya uno sabe que hacia la izquierda dan los negativos y a la derecha los positivos. Aquí estos 3 puntos suspensivos indica que es infinito. Como aquí hay un cero, quiere decir que de aquí en adelante todo es cero. Aquí también, que hay un cero. Entonces, de aquí para el lado izquierdo todo esto vale cero. Podemos tener señales finitas, entonces no colocamos los puntos suspensivos. Eso quiere decir que hicimos un muestreo finito, ¿no? Entonces tenemos eso hasta ahora. Tenemos que las señales digitales o las secuencias, en este contexto las vamos a ver como la versión digital de una señal continua, de una señal analógica. Podemos usar ese lenguaje. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Resulta que la transformada Z no es más que, en el fondo, una transformada de Laplace. Bien. Entonces, veamos. ¿Tú me preguntas hasta ahí? Pues simplemente una contextualización, como la introducción que hace el libro, que no lo desarrolla, pero fundamentalmente esto es lo que menciona. Bien. Ya más adelante, algunos ejercicios, ustedes pueden ir viendo los que usan este lenguaje. Nos dan una función y nos dicen digitalícelo. Nos pueden dar el periodo de muestreo, etc. Podemos, si quieren, ver aquí el conjunto de actividades para... Por eso es bueno que introduzcan este lenguaje ahora. Más adelante les van a hablar en esos términos. También les muestro las actividades de esa parte. Entonces, es la actividad 7, creo. Bueno, está aquí. Entonces, por ejemplo, noten este ejercicio 2. Dice, bueno, aquí dice consulte qué es una señal de tiempo continuo y una señal de tiempo discreto y clasifique sus propiedades más importantes. Bueno, con base en ello, considere la señal en tiempo continuo. Entonces, miren esta función. Cuando se usa la notación t, quiere decir que t varía en un intervalo de 0 a infinito, ¿okay? Continuamente. Esta es una señal analógica, ¿no? W es un número real. Entonces dice, la cual se muestrea cuando t es mayor que 0 en intervalos de la forma, o sea, en periodos o en múltiplos de este periodo t mayúsculo. ¿Bien? Escriba el término general de la sucesión de muestras y calcule su transformada Laplace. Perdón, su transformada Z. Entonces nos están hablando en este lenguaje, ¿no? Ya estamos adelantando esto. Aquí nos piden que muestremos esta señal, que calculemos la transformada Z del muestreo, ¿no? Lo cual tiene sentido porque uno, cuando muestrea, tienes una secuencia de este tipo. Entonces, por eso estamos hablando en esos términos.
Ahora, tal vez me faltó decir aquí cómo es que es el muestreo, o cómo defino yo esta función o esta secuencia digital. Fácil, simplemente xn va a ser la señal analógica evaluada en múltiplos del periodo t, ¿bien? Como está aquí. Listo. Bueno, entonces ahorita, como les mencionaba, la transformada Z es en el fondo la transformada de Laplace. Es una transformada de Laplace. Ahora, recordemos que la transformada de Laplace se definió para funciones de variable continua, ¿cierto? xt. ¿Cómo fue que se definió? Se definió como la integral de 0 a infinito de la función que está aquí, xt, multiplicado por exponencial de menos st, por exponencial de menos st, por dt. Bien. Entonces nosotros lo que podemos hacer es, bueno, digamos que tenemos aquí la gráfica de la señal digital, es decir, solo estos punticos. Entonces nosotros no podemos en principio calcular la transformada z, perdón, la transformada de Laplace de una función de variable discreta, no se puede. Pero nosotros podemos hacer este truco, definirla como 0 aquí en estos puntos intermedios, y cuando llego a este punto pues la defino con esta altura. Luego la defino como 0 por aquí. Cuando llego a este punto la defino como este valor. Entonces al hacer eso estoy haciendo lo que se llama, o cuando coloco esto, lo que se denomina es que estoy considerando la versión analógica de la señal digital, ¿sí? La versión analógica. Porque en este caso ya le estoy dando el valor 0 a todo t, en todo t que no sea múltiplo de este periodo. Entonces a esta que acabo de graficar aquí, en la que le doy el valor 0 a la función en los t que no son múltiplos del periodo, le podemos llamar x sombrerito aquí, t. Y a esta x sombrerito t, por ser una función ya de variable continua, a esta sí le puedo calcular su transformada de Laplace. Entonces vamos a definir la transformada z de la siguiente forma. Vamos a usar la letra tz, la transformada z, y una señal digital xn va a ser igual a la transformada de Laplace de la versión analógica de esta señal discreta. Es decir, va a ser la transformada de Laplace de este x sombrerito t. Bien. Entonces así se define la transformada z por medio de la transformada de Laplace. De esa forma. Ahora vamos a encontrar exactamente la forma funcional de esa transformada z. ¿Cómo es que es? Porque ahí todavía no he dicho nada. Estoy trabajando con símbolos. Bien. Pero de ahí más o menos viene. No, de ahí viene la transformada z. Exactamente. En el fondo una transformada de Laplace. Bien. De la versión analógica de la señal discreta. Entonces veamos cómo yo puedo representar esta función que escribí en verde aquí. La versión analógica de la señal digital. Entonces, aquí nuevamente conviene introducir unos conceptos que se llaman impulsos, ¿no?
El libro también usa esa palabra aquí, podemos verlo. Esos impulsos que tienen que ver con las funciones delta de Dirac. Bien, entonces, en este momento estamos, bueno, ya esto se habló, ¿no? Bueno, que en la introducción que estoy haciendo, estoy tocando estos temas de aquí también, de la sección 6.2.2. Bueno, aquí están las ecuaciones en diferencias. Entonces, bueno, que ustedes den la lectura también a la sección 6.2.2. Y aquí es donde aparecen los impulsos. ¿Bien? Tiene que ver con la función o distribución delta Dirac. Si nosotros vemos la distribución delta Dirac, ahorita me recapturé la idea aquí. Lo que yo quiero es escribir esta función X sombrerito aquí que está en verde. Bien, ya ustedes saben a qué representa. Quiero reescribir esta función apropiadamente para calcular la transformada de Laplace y así saber cuál es la forma funcional de la transformada z de una secuencia. Bien, entonces quiero reescribir esto. Y para reescribirlo tengo que usar los impulsos, que se denominan funciones o distribuciones delta Dirac. Entonces podemos ver un impulso delta, una función que depende, digamos, de x, o escribámoslo de una vez que depende de t, menos t sub x sub 0, digamos. Entonces veamos esto como una distribución. ¿Esto qué quiere decir? Aquí está el eje t. Entonces, este impulso es una función que todo el tiempo vale 0, excepto cuando t es igual a x sub 0. En ese instante ocurre un impulso, digamos que x sub 0 está por aquí, o no llamemos x sub 0, llamémosle t sub 0 para toda la notación t. Bien. Entonces, ¿cómo es que funcionan estos impulsos? Aquí está t sub 0. Entonces, la gráfica de esta distribución o función es así. Ella vale 0 en todo su dominio, que es el eje t, ¿cierto? Y justo cuando t es igual a t sub 0, ocurre aquí un impulso. Entonces ella toma el valor, pongamos aquí 1, justo en este instante, y luego continúa siendo 0 hacia la derecha. Bien. Ese impulso lo podemos de hecho representar aquí con una flechita. Ocurre un impulso ahí. Listo. Entonces, con esta notación de los delta, podemos reescribir esta función x de t como, podemos decir que x de t es igual
X de t. No, voy a escribirlo en verde. X de t. Que tengo que reescribirla para hallar su transformada. Puedo escribirlo así. Como la función delta de Dirac. Tamaño yo reescribo esto. Igual a en t menos. Como yo quiero reescribir esta función y esta función en los múltiplos del periodo, t mayúscula ya toma el valor que corresponde a la señal que digitalicé. Entonces eso sería t menos nt por xt. Donde este xt que estoy colocando aquí es la gráfica que dibujé al inicio, la que es la señal, esta gráfica la gráfica de esta función, fue la que hice al inicio en rojo, que luego muestré. Entonces aquí estoy colocando ese x. Ese x va multiplicado por la función delta de Dirac, o la distribución en este caso. Y esto, sumatoria de n igual a menos infinito a infinito. Bien. Esto que acaba de escribir ahí, con sumatoria y todo, representa esta función que está aquí graficada. Bien, ¿por qué? Porque fíjense, si yo evalúo mi función en un t que no sea múltiplo del periodo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Vemos que este t que está aquí no es múltiplo del periodo. Entonces la función tendría que darme 0, ¿no? Miren la gráfica, tendría que dar 0. Y exactamente ocurre eso, porque si t no es múltiplo del periodo, esta función delta Dirac que está aquí se anula. Ella solamente toma el valor 1 cuando el t que coloque aquí es múltiplo del periodo nt. Es decir, es cuando el t que coloque aquí sea igual a nt mayúscula. En caso contrario, esto se anula. Esto daría 0. Por lo tanto, aquí daría 0. La función. Ahora, si yo escojo, por ejemplo, t siendo 3t, entonces como aquí estoy sumando, cuando n sea 3t, la función delta de Dirac va a dar 1 y me va a quedar la señal muestreada en 3t mayúscula. Bien. Entonces, efectivamente, yo puedo reescribir esta función x sombrerito así como está ahí. Bien. Y luego hacer eso y usé las funciones delta de Dirac, que son impulsos. Luego de hacer eso, puedo proceder a calcular la transformada de Laplace para ver cuál es la transformada z de la secuencia, de acuerdo a la definición que coloqué en este cuadrito. Entonces la transformada de Laplace aquí a los dos lados la aplico. Aquí aplico. Bien. Por los dos lados. Entonces, ¿qué es la transformada de Laplace? Por definición es la integral de 0 a infinito. Bien. Sin embargo, aquí voy a hacer una observación. Podemos considerar la transformada de Laplace bilateral. Nosotros todo el tiempo hablamos sobre la transformada de Laplace unilateral, pero uno puede considerar la bilateral, que vaya de menos infinito a infinito. No cambia nada. Porque esta integral yo la puedo escribir como la integral de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Entonces nosotros estudiamos la unilateral, pero eso no representó ninguna limitación porque yo puedo ver la bilateral como la suma de dos unilaterales y listo. Entonces yo puedo considerar que la sumatoria va, que la integral va de menos infinito a infinito. ¿De qué? De la función a la que le estoy calculando la transformada. En este caso, de esa sumatoria que ustedes ven ahí, en verde. Multiplicado eso por la exponencial. Todo esto lo estoy haciendo para deducir cuál es la transformada z de una secuencia. Entonces sería, esta es la función que estamos calculando su transformada.
por el impulso o la función delta de Dirac. Simplemente una distribución con el comportamiento que les mostré. Puedes llamarlo función o distribución. Bien. Y esto ha multiplicado por exponencial de menos st. Recuerda, la función multiplicada por exponencial por dt. Eso es exactamente la definición de transformada de Laplace de esta función que está aquí en verde. Bien. Ahorita yo puedo hacer una manipulación y cambiar aquí el orden. Puedo cambiar el orden de la sumatoria con la integral. Y obtengo lo siguiente. Ya para, después de toda esta discusión tan larga, concluir cuál es la transformada z y una secuencia. Entonces estamos aquí. Intercambio símbolo sumatoria con símbolo integral. Bien, que es este paso. El xn puede salir de la integral porque depende de n y la integral es con respecto a t. Me quedaría así. Luego esta integral que está aquí, por propiedades de esta distribución, de estos impulsos, es simplemente la función que está multiplicando a la delta de Dirac evaluada en nt mayúscula. Bien, ahorita les digo por qué, o qué propiedad estoy usando. Y al final concluyo que la transformada z de la secuencia xn es eso. Haciendo un cambio de variable, concluimos que la transformada z de una secuencia es la secuencia multiplicado por z a la menos n. Es decir, es una serie de Laurent.